Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. A las 8:07 continuamos con la entrevista con don Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos. Entre los años 2010 y 2018, los datos revelan que se atendieron 385 incendios en zonas vulnerables. Zonas vulnerables es el término administrativo para referirse a lo que popularmente y con mayor precisión se conocen como precarios. La palabra que usa la gente es muy precisa en su caracterización, ya que son comunidades donde la precariedad es la característica común. Precariedad y peligro son dos constantes en estas barriadas vulnerables, donde las viviendas se levantan sin planificación alguna, sin servicios públicos y con materiales altamente inflamables como la madera y el carbón y el cartón. Para desmenuzar una de las aristas de este tema recurrente en la agenda pública, invitamos a don Luis Salas. Buenas noches, don Luis. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches. Don Luis, ¿cuántos años en el Cuerpo de Bomberos y cuántos incendios precarios? Bueno, ya años son muchos, más de 35. Más de 35. Y incendios sí, en precarios hemos tenido bastantes. De hecho, el último fue en el Pochote, que nos correspondió estar ahí atendiendo esa emergencia. Uno ve las cifras que ustedes tienen y la recurrencia es atroz. 43 incendios se atendieron en el 2011 en precarios, 42 en 2016, 59 en 2017 y 50 el año pasado. En estos años, en bomberos, usted ha visto evolucionar las técnicas para combatir los incendios. ¿Por qué entonces cada año tenemos nuevas víctimas de fuego en los precarios? Bien, el precario tiene condiciones particulares. Lo primero es que se desarrollan o crecen en un lugar que no lleva ninguna planificación de ninguna naturaleza. Nace por una necesidad de la población de dónde vivir cuando no se tiene medios. Entonces normalmente escogen sitios como la ribera de un río o una finca y toman posesión de esos terrenos. No tienen recursos económicos para poder desarrollar infraestructura, únicamente van haciendo una casita, se arrima otra persona y va haciendo, y ahí va creciendo. De una manera gradual, es un proceso. De una gradual y, repito, no hay planificación de nada. Lo otro es que adolecen o carecen de servicios básicos también. Entonces no hay una infraestructura, no hay accesos, no hay vías, no hay servicios básicos de electricidad o agua. Entonces ellos van improvisando y como bien señalaba la compañera en el video que vimos ahora, van empatando cables que van consiguiendo de diferentes diámetros, de diferentes capacidades, y ahí llevan la electricidad de forma clandestina también hasta su hogar. Al no haber tampoco electricidad, improvisan cómo cocer los alimentos, una necesidad básica, y así es como empieza un precario. De un pronto a otro ya hay 5,000 personas viviendo ahí y es imposible que en esas condiciones tan precarias no se desarrolle un incendio. Repito, normalmente tienen que improvisar. Los materiales que utilizan para construir son los que consiguen de alguna forma donados o que recogen desechos y así arman su casa. Entonces, aparte de eso, están juntos y realmente el precario hay que verlo como una sola unidad. Y es así como se comporta un incendio cuando se inicia en un lugar de estos. Bien señalaban ustedes ahora, en el caso del Pochote, más de 36 familias fueron las perjudicadas
y ahí que realmente estaba cerca de la vía pública, teníamos hidrantes cerca, pero en otras comunidades la la unidad de bomberos queda a 200 o 300 metros y llevar el agua hasta donde se encuentra el incendio es una tarea muy difícil, requiere mucho tiempo y los daños a esa infraestructura son mayores, si es que se le puede llamar de esa forma. Si es que se le puede llamar infraestructura. Así es, porque realmente no lo es. Usted mencionaba recién algunas palabras clave: improvisación, gradualidad, necesidad, falta de planificación. ¿Cómo es el método para investigar un incendio en un precario a posteriori? Una vez que termina, ¿a qué conclusiones llegan? Bueno, son varios. Uno es el punto de origen, ¿verdad? Entonces se empieza a trabajar a través de entrevistas, a través de un levantamiento de lo que queda a su alrededor, los niveles de destrucción, hacia dónde fue el fuego, y hay forma de poder llegar y determinar cuál es el punto de origen. Entonces se investiga, por ejemplo, si la madera está quemada de este lado y de este otro no. Ajá. Entonces nos indica que el fuego venía de allá para acá, por ejemplo. Si analizamos la profundidad de cuánto ingresó el fuego, entonces podemos determinar dónde estuvo primero y dónde llegó posteriormente, por ejemplo. Repito, eso va acompañado de entrevistas, analizamos la topografía del terreno, cuál fue el comportamiento de ese fuego, hacia dónde iba. Y así empezamos a llegarle a cuál es el punto de origen. Después de eso hacemos una valoración de todos los sistemas que pueda tener. En este caso, si se le puede llamar sistema eléctrico, empezamos a tomar muestras, empezamos a ver si los componentes que quedaron ahí muestran efectos de perla que se llaman, o si hay porosidad, si fueron sometidos a un cortocircuito o si era una condición que ya venía evolucionando y venía deteriorando aún más las líneas. Podemos determinar otras condiciones que pueden decir aquí empezó el fuego y fue un problema eléctrico, se utilizó un acelerante. ¿Hay casos de estos en donde el incendio fue provocado intencionalmente? Hay casos donde incluso nos muestra, los vecinos dicen, sí, aquí llegó gente y tiró una bomba, por ejemplo, y se incendió. Entonces, eso coincide con la investigación y se dice, sí, fue un acto delictivo. También aquí entra otro factor, y es que lo conversábamos recién al inicio: nadie vive en una de estas comunidades por elección. Se llega en un proceso de descarte, casi que de acorralamiento social. Sí. En realidad son condiciones pero muy difíciles. Cuando hemos tenido que ir a incendios acá, uno observa, dice, de verdad, ¿cómo es posible que estas personas puedan vivir en esas condiciones? No solo estamos hablando de que hay o no hay electricidad, pensemos en los servicios sanitarios, tienen que salir en la noche, si está lloviendo o no, a ver dónde pueden instaurar esto y hacer sus necesidades, porque no hay condiciones, no hay nada de esto. Y entonces, igual el agua, no hay tuberías de agua, tienen que improvisar de algún lado y llevar un poco de agua a su casa. Entonces sí, las condiciones sí podemos decir que son críticas, y coincido con usted de que nadie vive en un lugar de estos porque quiere, sino porque las condiciones socioeconómicas así lo han llevado a estar en un lugar de estos. Muchas veces hay una carga de prejuicios sobre las personas que viven en los precarios, como que toman un camino fácil porque ahí se vive más barato y tal, y en realidad es una enorme injusticia, porque, como decíamos, son condiciones extremas. Así es. Yo diría que nadie querrá vivir ahí en esa condición. Si pudiera tener una opción
de estar en un mejor lugar. Eso lo tengo muy claro. Ahora regresamos, vamos a hacer un corte comercial y regresamos para hablar cómo es la técnica para abordar el combate a un incendio en un precario. Quédese con nosotros, enseguida regresamos. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Una de las cosas que uno se pregunta cuando ve todas estas tomas que hemos visto, que nos mostró en nuestro reportaje la compañera Eisel Chacón, es cuando los bomberos llegan a un incendio de estos, tienen que tomar muchas decisiones muy rápido. Pararse, evaluar la situación, ver cómo cortar el fuego, ver en dónde puede haber personas en riesgo. ¿Cómo se organiza ese trabajo en tan poco tiempo? Bueno, el trabajo se ha organizado ya desde mucho tiempo atrás. Una serie de procedimientos que ya Bomberos mantiene son los que permiten desarrollar un trabajo rápido, porque no podemos llegar casualmente al incendio a ver qué es lo que vamos a hacer, sino que ya desde las unidades, conforme van arribando al incendio, ya tienen una prioridad táctica que desarrollar. La primera unidad siempre va a ir al frente de la emergencia. La segunda unidad, salvo que la persona que está al mando diga algo lo contrario, la segunda unidad tiene que ir a buscar el agua. La tercera unidad se va a ir a posicionar en el punto opuesto a las primeras unidades para poder cubrir el sector, si es que lo permite. Hay lugares donde eso no se puede dar, pero no hay manera de rodear el lugar. No hay forma, pero eso es lo que tiene la unidad, y conforme van arribando todas las unidades, ya cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer. Ese trabajo se despliega de acuerdo a los procedimientos. Los bomberos que viajan en la unidad de igual forma ya tienen cuál es su tarea que hacer. Entonces el jefe viene, se baja, valora el incidente y dice, ok, si la estrategia es defender lo que no se está quemando o atacar el fuego e ingresar a la estructura para poderlo controlar. Esa es una decisión que toma el jefe del operativo en el momento, es correcto, sí, en el momento. Normalmente un precario difícilmente se puede ingresar a una sola vivienda a apagarla. Normalmente ya el fuego se ha desarrollado de una forma grande, digámoslo. Una vivienda convencional de unos 100, 120 metros, tarda 5 o 7 minutos en consumirse por el fuego. 5 o 7 minutos, 5 o 7 minutos es lo que tarda. Es lo que tarda en promedio. Es nada. Es nada, así es. Y entonces ahora un precario, cuando ya llegamos, por ejemplo el Pochote, yo estaba en la oficina, escucho el despacho, yo llegué de primero. ¿Usted llegó en la primera unidad? Yo llegué de primero y ya ese incendio tenía más de 1000 metros ya siendo consumidos por el fuego. Desde que salí de la oficina se veía una columna de humo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que tuvieron la primera alerta hasta que usted escasamente, mientras las personas avisan, unos 9 o 10 minutos. 9 o 10 minutos y ya había 1000 metros cubiertos. Ya podía haber unos 1000 metros. Le decía, las condiciones en que se construyen, hay una diferencia de nivel muy grande, y eso facilita mucho el material, el hacinamiento, todo eso hace que el fuego se propague rápidamente. Entonces le decía que la primera unidad se ubica frente al incendio, la segunda busca el agua, la tercera se ubica en el lado opuesto, y así ese es el trabajo que
que vamos a desplegar líneas o mangueras Ajá. para poder encerrar el fuego, para evitar el avance del fuego a las estructuras que no se están quemando. La técnica entonces es cercarlo. Es acercarlo, es de lo que no se quema a lo que se está quemando, es toparse ese fuego y extinguirlo. Entonces lo primero es el perímetro del incendio, lo vamos a cerrar y después de que ya está cerrado, entonces ya procedemos a la extinción total. Don Luis, en vista de la recurrencia de estos incendios, uno se pregunta qué se puede hacer antes, qué podemos saber antes para cuando ocurra lo que sabemos que va a volver a ocurrir, porque todos los años ocurre 30, 50 veces, resolverlo con más rapidez y mayor seguridad. Bueno, Bomberos tiene programas, uno es un levantamiento de toda la infraestructura a nivel nacional, entonces mantenemos ahí, por eso es que señalábamos que para nosotros en este momento hay alrededor de 462 precarios, ya los hemos visitado. Es decir, esta cifra ustedes no dependen del INEC, ni del IMAS, ni de nadie, la recorrieron, para decirlo popularmente, a pata. No, así fue. Ajá. De hecho, los tenemos georreferenciados. Nosotros recorrimos a pie, los bomberos recorrieron cada uno de estos sitios y además, posterior a esto, revisamos dónde están los hidrantes cercanos para que en una eventualidad, igual, repito, no podemos llegar a improvisar ahí a ver qué hacemos. Ya hemos levantado una capa de dónde están los hidrantes acá y periódicamente los estamos revisando. Tenemos una coordinación excelente con los proveedores de los servicios, allá la empresa de servicios públicos de Heredia, las municipalidades y algunas asadas. Tenemos una estrecha coordinación para que en caso de incendio podamos recurrir a ellos y que nos den un refuerzo, por ejemplo, en las tuberías de agua, si es que es muy escasa en ese punto. Mayor presión. Mayor presión. Recordemos que ese asentamiento se desarrolló de una forma, digamos, fuera de la ley, entonces no cuenta con servicios básicos. Entonces el hidrante más cercano no siempre va a estar al frente de un precario. El otro tema que es colindante y casi detonante de esto es que estas conexiones son precarias, son hechizas, son artesanales, el nombre que le querramos poner. Entiendo que el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz tienen algunos programas para regularizar los servicios. ¿Cuál es el impacto de esta precariedad en el tipo de conexiones eléctricas para que se desate un incendio? Bueno, realmente la mitad de los incendios que se dan en un precario corresponden a problemas eléctricos. Y corresponden porque, bueno, cuando la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o el ICE van a otorgar un medidor en un precario, desde luego que ellos requieren o exigen que tenga usted que poner a derecho su vivienda de alguna forma y tener un sistema eléctrico que por lo menos no vaya a provocar un incendio. Entonces, muchas de estas familias no logran alcanzar ese estándar y entonces se mantienen fuera de la ley. Es decir, no es solo colocar el medidor. No es solo eso. Tienen que regularizar toda la instalación. Tiene que tener en alguna medida por lo menos una cajita con disyuntores para poder distribuir la energía, etcétera. Entonces, difícilmente una familia de estas logra tener eso. Tienen prioridades, otras son sus prioridades y no satisfacer esto. Y entonces es ahí donde se dan estos problemas. Ellos, como ustedes pudieron ver en los videos, ellos consiguen cable de diferentes incluso diámetros, ignoran en mucho cómo es que se maneja o se construye un sistema eléctrico y es ahí donde se dan estos problemas. No solo ahí, lo tenemos también en las cuarterías, en donde el diseño de un sistema eléctrico era para albergar una familia de 4 o 5 personas y resulta que cada una de las habitaciones la convirtieron en una casita y
con un consumo de esa naturaleza, o sea, 5 familias, no hay sistema eléctrico. En una que soporte. regleta, un elemento Ahí. sobre otro elemento, Así sobre es. otro elemento. Y los sistemas tienen una capacidad, al verse superado, es donde se presentan los incendios. Muy cortito, ¿cómo estamos en equipos, el Cuerpo Nacional de Bomberos, respecto de otros cuerpos a nivel internacional en países más desarrollados? ¿Tienen Bueno, lo que necesitan? Sí, el Cuerpo de Bomberos tiene lo que necesita respecto a máquinas de bomberos. No tenemos la cobertura que quisiéramos, eso sí hay que reconocerlo. Quisiéramos tener más estaciones de bomberos y más personal, pero también siento que se ha logrado un estándar que realmente es respetable. A nivel centroamericano creo que es el Cuerpo de Bomberos que más estaciones de bomberos tiene. Sin embargo, nunca en la atención de emergencias es suficiente. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo. El tiempo en tele es siempre cortito, pero le agradecemos muchísimo y las explicaciones y los consejos. Muy amable. Estamos para servirle. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a usted los dejamos con nuestra señal. Continúe en la señal de 13 Costa Rica Noticias. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.